Extracción o negociación. Los 5 aliados de María Corina Machado salieron de la Embajada de Argentina en Caracas. Estados Unidos afirma operación exitosa. Coliseo de un solo gladiador. Proselitismo de Estado marca campaña del 25 de mayo. Mirada cómplice. Selva desangrada. Amazonas devorada por la minería ilegal. Bienvenidos a esta ventana de la información, a su emisión matutina de Noticias Impacto Venezuela. Hoy, miércoles 7 de mayo del año 2025, el sol ilumina un nuevo día, pero nuestros corazones y pensamientos se mantienen firmes, inquebrantables, junto a Nacarimena Ramos y Yanni González, cuya ausencia injusta resuena con fuerza en cada amanecer. Soy Mildred Manrique. Iniciamos esta jornada informativa. Tras más de un año de reclusión forzada en la Embajada de Argentina en Caracas, los 5 opositores venezolanos, miembros del equipo político de María Corina Machado, fueron finalmente rescatados y trasladados a Estados Unidos en una operación calificada como impecable y épica por la líder máxima de la oposición venezolana y el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Halim Naim nos cuenta más. Se trata de una de las operaciones más sensibles en años recientes. Tras la operación discreta, con la participación de actores internacionales, los 5 asilados fueron evacuados de la sede diplomática argentina y trasladados a territorio estadounidense. El chavismo ha intentado presentar la salida de los opositores como resultado de una negociación, pero fuentes internacionales indican que se trató de una operación coordinada para garantizar su seguridad. Si al final la liberación fue resultado de un proceso de negociación, pues sin duda alguna que la comunidad internacional ha logrado un triunfo importante en ese sentido. Claro, está la duda, porque la versión oficial del sector opositor, y que incluso incluye el pronunciamiento reciente del gobierno de Milei en Argentina, ya hablan de extracción. Fíjate tú que en el caso de Rubio y en el caso de María Corina hablan de una operación. La información la dio a conocer el secretario de Estado norteamericano Marco Rubio. Estados Unidos celebra el exitoso rescate de todos los rehenes retenidos por el régimen de Maduro en la Embajada de Argentina en Caracas. La líder de la oposición venezolana María Corina Machado no hizo esperar su respuesta. Una operación impecable y épica por la libertad de 5 héroes de Venezuela. Mi reconocimiento y agradecimiento infinito a todos los que la hicieron posible. También trascendió que parte de los beneficiados en esta operación fue la madre de María Corina Machado. A través de un comunicado oficial, el gobierno de Argentina también hizo llegar su felicitación al secretario de Estado norteamericano Marco Rubio y a todos los involucrados en la extracción de los asilados en la Embajada de Argentina en Caracas. Los 5 opositores, Magalí Meda, Claudia Macero, Omar González, Pedro Urruchurtu y Humberto Villalobos, se refugiaron en la Embajada de Argentina en marzo de 2024. Tras ser acusados por Maduro de delitos como conspiración y terrorismo. Durante más de un año sufrieron un constante asedio por parte de las fuerzas de seguridad venezolana, que incluyó cortes de electricidad y agua y bloqueo del acceso a la sede diplomática. La liberación de los 5 opositores refleja la continua lucha por la democracia y los derechos humanos en Venezuela. Aunque el chavismo intenta controlar la narrativa, la comunidad internacional y los líderes de oposición mantienen su compromiso con la libertad y la justicia. En Impacto Venezuela nos interesa conocer sus opiniones, por eso diariamente publicamos en todas nuestras plataformas digitales la pregunta del día. Y la de hoy es la siguiente. Los 5 disidentes venezolanos que estaban refugiados en la Embajada de Argentina en Caracas recuperaron su libertad tras 412 días. Marco Rubio habla de un exitoso rescate comandado desde Estados Unidos y el madurismo de negociación. Pero, ¿tú qué crees? ¿Fue extradición? ¿Fue extracción? ¿Presión internacional? ¿O un acuerdo? Argumenta tu respuesta, los comentarios están a tu disposición. Te leemos en la emisión estelar. Una grave denuncia sacude aún más la democracia venezolana. La Alianza del Lápiz alerta sobre el presunto ventajismo electoral
del Partido Socialista Unido de Venezuela, señalando el uso indebido de recursos y datos estatales en su campaña. Catherine García con los detalles. La campaña electoral en Venezuela se ve empañada por una grave denuncia: el presunto uso de recursos y bases de datos del Estado por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela en favor de sus candidatos. Jorge Barragán, de Alianza del Lápiz, ha levantado la voz al respecto, alertando sobre el ventajismo electoral que representa la utilización de información perteneciente a instituciones públicas, como el CENIAT y el Ministerio de Salud, para enviar mensajes de proselitismo a la ciudadanía, particularmente en la campaña de Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro. Todos los caraqueños volvimos a recibir un mensaje de texto de un candidato del oficialismo utilizando nuestra data privada que tienen las instituciones públicas del país. Es lamentable que se siga utilizando, en este caso, la data privada de los caraqueños y de los venezolanos como ventajismo electoral, como un mecanismo de propaganda de un candidato del oficialismo. Tenemos que ser vigilantes de nuestro dinero público, tenemos que ser vigilantes de este tipo de delitos electorales que son una manera y una forma de corrupción que lamentablemente es dinero que deja de ser utilizado para nuestros hospitales, para mejorar los salarios públicos de los venezolanos, y es utilizado en este caso como mecanismo y provecho de una parcela política. Esta acusación no solo cuestiona la ética de la contienda, sino que siembra dudas sobre la equidad de un proceso que debería garantizar la igualdad de oportunidades para todos los participantes. En un país donde el Estado y el partido gobernante se entrelazan peligrosamente, ¿puede existir una elección justa cuando los recursos públicos se convierten en un arma de campaña? Esto nos dice el analista político Andrés Silva. Es cierto que la diferencia entre los recursos disponibles para la oposición y para el gobierno es de un desbalance importante. Sí está bien que se denuncie este uso de los recursos y es un buen momento, sobre todo ante una campaña donde estamos promoviendo a los futuros legisladores del país, se aproveche y se recuerde la importancia de proteger la data de los venezolanos. Porque más allá de esto es simplemente otro ejemplo de cómo el gobierno en Venezuela juega con la cancha inclinada a su favor. La línea divisoria entre el partido gobernante y el aparato estatal parece desdibujarse peligrosamente. Según la denuncia de Lápiz, la pregunta que inevitablemente surge es si las autoridades electorales actuarán con firmeza necesaria para investigar estas graves acusaciones y garantizar un proceso comicial justo y equitativo. La credibilidad de las elecciones del 25 de mayo pende de un hilo, y la respuesta a este presunto ventajismo estatal será crucial para determinar si la voluntad popular puede expresarse libremente o si la balanza ya se inclina de manera ilegítima hacia un sector político. Informó para ustedes Catherine García, Somos Impacto Venezuela. Mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en la erradicación de la minería ilegal en el Amazonas, la realidad grita con la voz desgarradora de la selva que agoniza. La ONG SOS Orinoco desenmascara la farsa. La minería no solo vive, se expande como un cáncer. Zonas protegidas, comunidades indígenas asediadas, una devastación ambiental sin precedentes. Santuarios naturales como el Cerro Avispa y la Neblina son devorados por campamentos ilegales. Génesis Pérez nos amplía. Pese a los repetidos anuncios del madurismo sobre operativos militares para erradicar la minería ilegal en el estado Amazonas, nuevas denuncias revelan una realidad muy distinta. La explotación minera persiste y se intensifica, afectando tanto a las comunidades indígenas como al ecosistema de una de las regiones más biodiversas del planeta. La ONG SOS Orinoco alertó que, lejos de haber cesado, la actividad minera continúa activa en zonas como el Parque Nacional La Neblina, el Alto Ventuari y el Cerro Avispa, donde imágenes satelitales recientes muestran 29 minas ilegales y más de 60 hectáreas devastadas, una cifra alarmante si se considera que en 2021 no había registros de actividad en esta zona. Eso está generando afectación a los territorios indígenas, al ambiente de esos territorios, que muchas veces son parques nacionales, como en ambos estados, y eso está también trayendo como consecuencia un choque cultural, porque muchas veces lo que pasa también es que el Estado da un golpe a la delincuencia, pero se retira, ¿no? Entonces, ese es uno de los grandes problemas, que el Estado se hace loco y cuando actúa de una manera
compulsiva, temporal y no institucional, ¿no? Pero lo más grave, según la ONG, es la represión ejercida por las fuerzas militares venezolanas. 7 indígenas colombianos fueron detenidos en enero dentro o cerca del Parque Nacional Duida-Marahuaca y durante semanas estuvieron desaparecidos. Las denuncias de tortura, extorsión y violaciones a los derechos humanos no tardaron en generar protestas internacionales. El informe de SOS Orinoco pone en duda la efectividad y la voluntad política de los operativos militares. La minería ilegal no solo sigue en Amazonas, se expande, se oculta y deja una huella de oro manchado por el abuso, el conflicto y la destrucción. Génesis Pérez para Impacto Venezuela. Echemos un vistazo a otras noticias de su interés en nuestra sección Impacto en 60 segundos. Estados Unidos desclasifica. Inteligencia niega vínculo Maduro-Tren de Aragua. Según un informe desclasificado y difundido por el New York Times, las agencias de inteligencia de Estados Unidos concluyen que no hay evidencia creíble que vincule al gobierno de Nicolás Maduro con la banda criminal Tren de Aragua. El informe, respaldado por 18 agencias de inteligencia, contradice la narrativa de la administración de Donald Trump, que usó la supuesta conexión para justificar la deportación de venezolanos. El documento señala que la migración venezolana responde a factores socioeconómicos y no a una invasión orquestada por el gobierno venezolano. Socio de El Niño Guerrero será extraditado desde Colombia a Venezuela. El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela acordó la extradición desde Colombia de Brawins Dominique Suárez Villegas, alias Chino San Vicente, identificado como el socio clave del Niño Guerrero y cabecilla del Tren de Aragua en Bogotá. Esta decisión, reflejada en la sentencia número 214, permitirá que Suárez Villegas, quien fue detenido en Medellín mientras coordinaba la expansión de esta organización criminal en el área metropolitana del Valle de Aburrá, cumpla en su país de origen la condena que tiene pendiente desde 2019. Y recuerden que la verdad es el primer paso para el cambio. Y en Impacto Venezuela seguiremos comprometidos con llevarles los hechos tal como son. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones, compartir y por supuesto comentar. También visitar www.impactovenezuela.com y las redes sociales @ImpactoVE para mucho más. Hasta mañana si Dios quiere. Que tengan un día lleno de luz.